Algo acaba de suceder, algo que no debería ser posible. El 3 Atlas, el visitante interestelar que atraviesa nuestro sistema solar desafiando todas las expectativas. Acaba de cambiar de rumbo, no mucho, pero lo suficiente para ser mayor que el 99% de todos los cometas jamás observados. Suficiente para ocurrir exactamente en el momento que un físico de Harvard predijo. Suficiente para obligar hasta a los escépticos más convencidos a detenerse y cuestionar lo que realmente estamos observando. Durante semanas, el 3D Atlas se aproximó al Sol desviarse ni un solo kilómetro de su trayectoria. Nada, cero desviación medible. Esto a pesar de estar liberando gases visiblemente, a pesar de presentar una cola, a pesar de todas las señales de actividad cometaria que deberían teóricamente estar empujando el objeto fuera de curso. Y entonces sucedió en el perihelio, el punto más cercano al Sol. El 29 de octubre de 2025, el 3 Atlas ejecutó una aceleración no gravitacional, un cambio de rumbo documentado por un ingeniero de navegación de la NASA en el laboratorio de propulsión a chorro. No es un cambio dramático, estamos hablando de aproximadamente 200 kilómetros de desviación con respecto a la trayectoria prevista, pero esto es enorme cuando lo comparas con otros cometas. Mayor que cualquier cometa observado a esa distancia del Sol, mayor que el 99% de todos los cometas jamás registrados, ocurriendo exactamente en el momento en que semanas de actividad anterior no produjeron ninguna desviación medible, y ocurriendo en el momento preciso que Avi Loeb, físico de Harvard, sugirió que una sonda artificial podría ejecutar una maniobra usando la gravedad solar para alterar trayectoria. Antes de sumergirnos en los números que están dejando perplejos a ingenieros de la NASA, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta qué opinas de este cambio de rumbo, coincidencia natural o evidencia de lo imposible. Y si quieres apoyar ciencia que no teme cuestionar, hazte miembro del canal. El informe fue presentado por David de Farnokia, ingeniero de navegación en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena. Posee un doctorado en matemáticas por la Escuela de Posgrado Galileo Galilei de la Universidad de Pisa, Italia. No estamos hablando de fuente dudosa, estamos hablando de un científico de la NASA contratado específicamente para hacer estos cálculos de trayectoria orbital. Y curiosamente, está haciendo este trabajo sin recibir pago debido al cierre gubernamental que coincidió exactamente con el paso del 3I Atlas por el perihelio. Los números registrados son específicos e incuestionables. Una aceleración radial de 9 veces 10 elevado a 7 unidades astronómicas por día al cuadrado fue medida a aproximadamente 135 kilómetros de desviación alejándose del Sol, y una aceleración transversal de 4 veces 10 elevado a 7 unidades astronómicas por día al cuadrado fue medida en relación con la dirección solar. Aproximadamente 60 kilómetros de desviación perpendicular. Total, cerca de 200 kilómetros de desviación en un único día. Esto ocurrió a una distancia de 1,36 unidades astronómicas del Sol. Esos son 203 millones de kilómetros. Para contextualizar, el 3 Atlas, incluso en su aproximación más cercana, permaneció a más de 200 millones de kilómetros del Sol. Ahora bien, las aceleraciones no gravitacionales no son inusuales en cometas. Cuando el hielo sublima y el gas es expulsado, crea empuje. Chorros asimétricos pueden empujar el cometa fuera de curso. Es física conocida, es comportamiento esperado. Pero hay un problema, dos problemas en realidad. Primero, el 3I Atlas no demostró ninguna aceleración no gravitacional durante semanas de actividad visible antes del perihelio. Nada. Cero, a pesar de estar claramente liberando gases. Segundo, cuando finalmente demostró aceleración, fue mayor que cualquier otro cometa observado a esa distancia del Sol.
Y esto nos lleva a la pregunta que nadie quiere hacer, pero que los datos están forzando. ¿Qué cambió en el perihelio? ¿Por qué un objeto que ignoró semanas de fuerzas de eyección de gas súbitamente ejecutó una maniobra significativa exactamente en el momento que un físico de Harvard especuló que una sonda artificial podría aprovechar la gravedad solar para alterar trayectoria? Vamos a poner los números en perspectiva, porque cuando comparas la aceleración no gravitacional del 3I Atlas con otros cometas conocidos, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado por la sonda Rosetta, estudiado extensivamente a una distancia de 1,24 unidades astronómicas del Sol, más cerca que el 3I Atlas. Su aceleración no gravitacional fue de 2 a 5 veces 10 elevado 10 UA por día 2. Eso es el 1% de la aceleración del 3I Atlas, menos del 1% de hecho. Cometa 81P Wild 2, aceleración de 3 a 6 veces 10 elevado a 10 UA a 1,59 unidades astronómicas. Cometa 19P Borrelly a 1,36 unidades astronómicas, exactamente la misma distancia del 3I Atlas. Su aceleración fue de 8 a 12 veces 10 elevado a 10 Wi, una milésima de la aceleración del 3 Atlas. Cometa Alil-Bob, uno de los más activos jamás observados. Liberación masiva de gases a una unidad astronómica sustancialmente más cerca que el 3I Atlas. Su aceleración fue de 4,2 veces 10 elevado a 9 UA. Aún solo el 1% de lo que estamos viendo con el 3I Atlas. Cometa 2PN NQ, extremadamente cercano a 0,34 unidades astronómicas del Sol, siendo cocinado por la radiación solar intensa. Aceleración de 1,5 veces 10 elevado a 8 UA. Cometa C 2019 I4 Atlas, un cometa rasante del Sol que se aproximó a solo 0,25 unidades astronómicas, calentado como en un horno. Aceleración de 3 veces 10 elevado a 8, solo el 10% de lo que el 3D Atlas está demostrando. Y hay únicamente un cometa en la historia registrada que se acerca a los números del 3I Atlas. Cometa C2020 S3 Erasmus, otro rasante del Sol, que se aproximó a solo 0,12 unidades astronómicas. El 1% de una unidad astronómica increíblemente cerca, tan cerca que el calor intenso lo desintegró completamente. Su aceleración fue de 1 veces 10 elevado a 7 UA, aún menor que el 3I Atlas. Piensa en esto, un cometa que fue literalmente destruido por el calor solar por estar tan cerca tuvo menos aceleración no gravitacional que el TRI Atlas a 203 millones de kilómetros de distancia. ¿Cómo es esto posible? Y hay otro dato que hace todo aún más extraño. Durante semanas antes del perihelio, el 3 Atlas liberó gases visiblemente, cola observable, actividad cometaria clara y cero aceleración no gravitacional medible. Nada. Como si el objeto fuera inmune a las fuerzas que deberían estar empujándolo fuera de curso, como si fuera demasiado grande, demasiado pesado, o simplemente no reaccionara de la manera que los cometas normales reaccionan. Y entonces en el perihelio de repente ejecuta la mayor aceleración no gravitacional jamás registrada para un cometa a esa distancia. En el momento exacto que sería ideal para una maniobra, Avi Loeb no celebró, analizó. En su artículo titulado Primera evidencia de aceleración no gravitacional del 3I Atlas en el perihelio, presentó dos posibilidades. Primera, evaporación masiva. Si el 3 Atlas es impulsado por el efecto cohete del gas expulsado, entonces la conservación de momento implica que el objeto perdería la mitad de su masa en una escala de tiempo característica. Para velocidad de eyección térmica de algunos cientos de metros por segundo, la vida media de evaporación del 3I Atlas sería de 6 meses.
Esto implica que durante el mes que tarda el 3I Atlas en cruzar una escala espacial del orden de su separación perihelial del Sol, perdería cerca de una décima parte de su masa. Una décima parte. Esta pérdida masiva de masa debería ser detectable en forma de una enorme pluma de gas rodeando el 3D Atlas durante los próximos meses de noviembre y diciembre de 2025. La nave espacial JUICE de la ESA será la primera en detectar esta gran pérdida de masa en la primera semana de noviembre, y el 19 de diciembre el 3I Atlas llegará más cerca de la Tierra a una separación de 269 millones de kilómetros. Cuando cientos de telescopios terrestres, además del Hubble y Webb, tendrán la mejor oportunidad de observarlo. Si esta pérdida masiva de masa es real, será inconfundible. Pero hay una segunda posibilidad y lo teme articularla. Alternativamente, la aceleración no gravitacional puede ser la firma tecnológica de un motor interno, un motor. Esto también explicaría el reporte sobre el 3I Atlas volviéndose más azul que el Sol. Para un cometa natural, este color azul es extremadamente sorprendente. El polvo debería enrojecer la luz solar dispersada y la superficie del 3I Atlas debería estar 20 veces más fría que los 5800 Kelvin de la fotosfera solar, resultando en un color más rojo que el Sol. La apariencia azul en el perihelio es la novena anomalía en la lista de propiedades inesperadas del 3I Atlas. Ya hay al menos otras 8 características que desafían la explicación convencional y Love continúa. Podría potencialmente ser explicada por un motor caliente o una fuente de luz artificial. Luz artificial. Esta frase debería hacer que cualquier científico haga una pausa, porque ya no estamos hablando de especulación de canal de YouTube. Estamos hablando de un físico de Harvard, ex jefe del Departamento de Astronomía, publicando en artículos revisados por pares. Pero si aún crees que la hipótesis artificial es absurda, considera Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, el objeto que inició todo este debate en 2017. Su aceleración no gravitacional fue de 5 veces 10 elevado a 6 unidades astronómicas por día cuadrado, aproximadamente 750 kilómetros por día, 5 veces mayor que el 3S y Atlas. Y ocurrió cuando Oumuamua estaba muy lejos del Sol y cuando Oumuamua no demostraba absolutamente ninguna desgasificación visible, ningunas 0 emisiones observables, ninguna cola, ninguna coma, ninguna señal de sublimación de hielos, y aún así aceleró más que cualquier cometa en la historia. La explicación oficial, algún tipo de gas misterioso e invisible, estaba siendo liberado. Hidrógeno molecular sugirieron algunos, algo que no refleja luz, pero aún crea empuje suficiente para acelerar un objeto masivo más allá de cualquier cosa jamás vista. Piensa en la lógica aquí. Un objeto sin desgasificación visible acelera 5 veces más que el 3I Atlas, que tiene desgasificación masiva y visible. Y nos dicen que ambos son procesos naturales. Solo cometas inusuales con comportamiento extremadamente raro. Pero estadísticamente la probabilidad de que tengamos 3 objetos interestelares confirmados y 2 de ellos exhiban las mayores aceleraciones no gravitacionales jamás registradas, varios órdenes de magnitud más allá de cualquier cometa del sistema solar. Astronómica, literalmente astronómica. Es como si alguien dijera, sí, lanzamos 3 dados aleatorios y todos salieron 6. Pero esto es perfectamente natural, solo suerte estadística. Técnicamente posible, sí, probable. Otra cuestión completamente diferente. Y hay otro detalle que hace todo aún más intrigante, el momento. El 3E Atlas permaneció en trayectoria perfectamente predecible durante semanas.
Entonces, en el perihelio, exactamente cuando estaría más cerca del Sol y cuando la gravedad solar podría ser usada para alterar trayectoria con eficiencia máxima, ejecuta su mayor aceleración. Si fueras a diseñar una maniobra para una sonda interestelar, es exactamente esto lo que harías. Esperarías el perihelio, aprovecharías el pozo gravitacional más profundo disponible, ejecutarías la maniobra cuando proporcionara mayor cambio de velocidad con menor gasto de combustible. Se llama maniobra y es como las naves espaciales humanas navegan por el sistema solar con eficiencia máxima. Es importante ser justos con los escépticos. Las explicaciones naturales aún son posibles. La aceleración no gravitacional del 3I Atlas, aunque extraordinariamente grande para su distancia del Sol, podría ser resultado de una liberación catastrófica de materiales, sublimando de una vez en el momento del perihelio. Tal vez la estructura interna del cometa sea altamente porosa, almacenando gases presurizados que fueron súbitamente liberados cuando el calentamiento solar alcanzó un umbral crítico. Tal vez la composición química sea tan exótica que los procesos de sublimación funcionen de manera fundamentalmente diferente que en cometas del sistema solar. Todas estas son posibilidades legítimas y en los próximos meses tendremos datos que podrán confirmar o refutar la hipótesis natural. Si el 3 Atlas realmente perdió una décima parte de su masa, habrá una enorme pluma de gas detectable por múltiples instrumentos. La nave espacial JISSE de la ESA tendrá la primera oportunidad en noviembre, seguida por observaciones terrestres en diciembre, cuando el objeto esté más cerca de la Tierra. Si esta pluma masiva es detectada, entonces la evaporación catastrófica natural se convierte en la explicación más parsimoniosa. Pero, y este es un gran pero, si la pluma no es detectada, si la pérdida de masa es mucho menor que lo previsto, si el objeto continúa demostrando aceleración no gravitacional a medida que se aleja del Sol, donde el calentamiento solar ya no puede explicar desgasificación significativas, entonces tendremos que confrontar la posibilidad que muchos científicos no quieren considerar que el TRI Atlas puede no ser un cometa natural, que puede ser algo diseñado, algo intencional, y que estamos siendo visitados por inteligencia que ha dominado física que aún no comprendemos. Hay algo profundamente humillante en todo esto y también algo inspirador. Durante décadas buscamos señales de vida extraterrestre. Apuntamos radiotelescopios hacia las estrellas. Analizamos exoplanetas en busca de biofirmas. Enviamos sondas Pioneer y Voyager con placas doradas describiendo nuestra ubicación. Actuamos como si fuéramos los descubridores, los exploradores, los que encontrarán a otros. Y tal vez hemos invertido los roles. Tal vez no somos los descubridores, tal vez somos los descubiertos. Objetos interestelares pasan por nuestro sistema solar con frecuencia. Probablemente, pero solo recientemente, desarrollamos telescopios lo suficientemente sensibles para detectarlos. ¿Cuántos otros pasaron desapercibidos? ¿Cuántos continuarán pasando que no detectamos porque no estamos mirando en la dirección correcta, en el momento correcto, con instrumentación adecuada? Y de esos que detectamos, ¿cuántos exhibirán comportamientos anómalos antes de desaparecer nuevamente en el vacío interestelar? El 3I Atlas nos está obligando a considerar nuestra posición en el cosmos de una manera nueva, no como exploradores solitarios en un universo vacío, sino como observados, estudiados, catalogados como hormigas, en un hormiguero siendo examinadas por entomólogos cósmicos que pueden tener millones o miles de millones de años de ventaja tecnológica. Es aterrador, pero también maravilloso,
Porque si no estamos solos, si hay inteligencia allá afuera lo suficientemente antigua para enviar sondas a través del abismo interestelar, entonces el universo es mucho más interesante de lo que imaginamos. No está vacío, no está muerto, está vivo con civilizaciones que aprendieron a navegar entre las estrellas. Y tal vez, solo tal vez, estamos a punto de dar nuestros primeros pasos vacilantes para unirnos a ellos. En los próximos meses los datos llegarán. La nave espacial JUICE observará en noviembre. Los telescopios terrestres observarán en diciembre. El James Webb capturará imágenes infrarrojas sin precedentes y estas observaciones responderán preguntas fundamentales. El 3E Atlas perdió masa masiva confirmando evaporación catastrófica natural o permaneció intacto sugiriendo algo más resistente, más diseñado que un cometa frágil de hielo y roca. Continuará acelerando a medida que se aleja del Sol, donde el calentamiento solar no puede explicar desgasificación o retornará a trayectoria puramente gravitacional, confirmando que la anomalía del perihelio fue un evento único y natural. Las respuestas vendrán, estemos listos para ellas o no. Si estás siguiendo esta historia de un visitante que continúa desafiando expectativas, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comenta tu análisis de este cambio de rumbo, evaporación natural o maniobra intencional. Y si quieres apoyar cobertura científica que no teme considerar posibilidades incómodas, hazte miembro, porque el TR y Atlas acaba de hacer algo extraordinario. Permaneció inmóvil durante semanas de actividad y entonces, en el momento más estratégico posible, ejecutó la mayor aceleración no gravitacional jamás registrada para un cometa a esa distancia. Coincidencia posible, pero las coincidencias se acumulan y cuando tienes 9 anomalías, cada una individualmente explicable, pero extraordinariamente rara, la probabilidad compuesta se vuelve difícil de ignorar. En los próximos meses, los datos decidirán, la ciencia responderá y tal vez descubriremos que vivimos en un universo más poblado, más observado, más conectado de lo que jamás imaginamos. O tal vez descubriremos que la naturaleza es aún más extraña que la ficción, que procesos naturales pueden crear objetos tan anómalos que parecen artificiales. De cualquier manera, el 3I Atlas nos ha recordado algo fundamental. El universo aún guarda secretos y apenas estamos comenzando a hacer las preguntas correctas. El visitante continúa su viaje y nosotros continuamos observados con ojos abiertos, mentes curiosas y valentía para considerar lo imposible.